Buen día a todos, vamos a comenzar. El tema de hoy es desequilibrio hidroelectrolítico. Vamos a hablar más que todo sobre lo que es el agua y el sodio. Vamos a hablar acerca de lo que es las concentraciones de agua. En un principio hemos ido viendo que el agua corporal total en una persona de 70 kilogramos, de unos 70 y menor de 65 años es más o menos el 60% de su peso corporal. Ahora, si esta persona es un poco mayor, más de 65, además no es varón, el agua corporal total también va a variar. En este dibujito tenemos justamente esa diferenciación. En un adulto nos dice menor de 65, el agua corporal total es 60% de su peso corporal. En el caso de las mujeres menores a 65, entonces su agua corporal total es más o menos el 50%. Eso es por la mayor cantidad y la distribución del tejido adiposo. En un adulto varón mayor a 65 años va a ser también más o menos el 50%. Entonces vean, la edad afecta la cantidad de agua corporal total. Si es ya de la tercera edad mayor a 65, reduce lo que es su cantidad de agua corporal. En el caso de una mujer mayor a 65 años, también va a reducir aproximadamente a un 40%, ¿no? Entonces, miren cómo ha ido influyendo lo que es el género y ha influido también lo que es la edad para lo que es la cantidad de agua corporal total. Ahora, eso también yo creo que se recuerdan cómo se distribuye lo que es el agua corporal en los distintos compartimientos. Entonces, tenemos lo que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido intracelular va a ser el que abunde más o el que tiene la mayor concentración de agua, ¿no? Nos dice casi, si tomamos como 100% todo lo que son el volumen de agua, el 66% va a ser líquido intracelular, o 2/3 de los 42 litros que se calculan en un varón. En el líquido extracelular es menor la cantidad, 33%, 1/3 va a ir a lo que es el 11% intravascular, 2/3 a lo que es el intersticial. ¿Listo? Ahora, la osmolaridad más o menos que se va a presentar en los líquidos corporales es de unos 280, 290 miliosmoles. Entonces, con ese rango estarían los líquidos corporales manteniendo lo que es el equilibrio dentro del cuerpo. El sodio, que va a ser uno de los principales iones que van a generar esta osmolaridad, debería estar en un rango de 135 a 145 miliequivalentes litros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos valores que normalmente van a mantener un equilibrio de líquidos, de agua y de sodio dentro del cuerpo. Ahora, ¿por qué hablamos del sodio principalmente? Porque si ustedes recuerdan, su concentración fuera de la célula es la que tiene mayor cantidad, ¿no? En un promedio hablábamos de 142, ahora ya tenemos un rango, ¿no? 135 a 145. Entonces, otros iones no tienen esa concentración tan elevada fuera de la célula, porque dentro hemos visto cuál es el otro ion que va a estar en gran cantidad, ¿no? El potasio. ¿Listo? ¿Qué va a ser el siguiente tema? Justamente el equilibrio del potasio, del calcio y del magnesio. Hoy estamos hablando del agua y del sodio. ¿Cuál es la principal hormona que regula el agua? Vamos a ver más adelante las que regulan también el sodio, pero ahorita vamos a enfocarnos más en lo que es la regulación del agua. Entonces, el agua se va a regular básicamente en las personas por un mecanismo que es el mecanismo de la sed. Si la persona, dentro de lo que son sus osmoreceptores, detecta que la cantidad de agua ha ido bajando, entonces va a iniciar lo que es el mecanismo de la sed. Y la persona va a buscar activamente consumir agua. Este mecanismo de la sed se va a disminuir o va a estar menos presente en las personas de la tercera edad. Es decir, los abuelitos son los que van perdiendo esta sensación de la sed. Por tanto, ellos
no se hidratan fácilmente porque no sienten esa necesidad y ellos fácilmente pueden entrar en casos de deshidratación. ¿Ya? Entonces, si ustedes conocen a algunos abuelitos, díganle siempre que estén consumiendo agua porque ellos no sienten, ¿no?, esa sensación fuerte de sed, lo pasan desapercibido. Luego, como ustedes saben, hay una hormona netamente dedicada al agua que es la ADH, ¿no?, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética nos dice es un péptido, ¿no?, octapéptido, se produce en el cromosoma 20, en los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿no? Entonces ahí tenemos el hipotálamo y ahí justamente están estos núcleos y nos dice que se activa a partir de una osmolaridad de 280. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el estímulo más importante para la ADH? La ADH se va a activar cuando los niveles de agua se reducen en el cuerpo o cuando la osmolaridad empieza a subir. ¿Listo? Entonces, cuando la osmolaridad sube, eso lo interpreta el sistema nervioso central que hay una pérdida de agua. Y por tanto se empieza a liberar lo que es la ADH. Por tanto, nos dice entonces, los cambios de osmolaridad plasmática pueden generar un incremento del 1% de ADH por cada picogramo que vaya incrementando. Una osmolaridad ordinaria de 200 a 300 miliosmoles. Entonces, esto puede ocasionar lo que es la liberación también de la ADH. También esto favorece a que la orina se vaya concentrando. Entonces, cuando la ADH empieza a actuar, las orinas de esta persona se van a volver más concentradas. Y esta concentración puede llegar, nos dice, a 1200 miliosmoles, ¿no?, con una secreción de ADH de 5 picogramos ml, ¿no?, y siendo también un estímulo la osmolaridad plasmática, ¿no? Entonces, de 280, cuando va subiendo a 295, ya se va produciendo esa cantidad de ADH. Otros estímulos para la secreción de ADH nos dice cambios en la volemia, ¿no?, el volumen sanguíneo, un descenso del 7 al 10%, ¿no?, alteraciones de la presión arterial que pueden subir, bajar, también interfieren con la secreción de la ADH. Y también aquí hay un estímulo que vamos a ver que va a estimular a otro tipo ¿qué se llama?, de hormonas, como mi doctorazo Simón. Usted decía aquí en la presión en la aurícula izquierda. Hay otra hormona que se opone a la acción de la ADH. Entonces, esa es el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético justamente se secreta por estimulación de la aurícula. Cuando esta se llena de sangre, entonces se interpreta que hay mucho volumen sanguíneo y se empieza a liberar esta hormona. Después tenemos lo que es el sistema nervioso autónomo simpático, la estimulación adrenérgica, alfa-adrenérgica nos dice reduce la ADH, ¿no? El beta-adrenérgico aumenta lo que es la secreción de ADH, ¿no?, a través del núcleo supraóptico. Otros estímulos para la secreción de ADH, tenemos náuseas, el dolor, la ansiedad y algunos medicamentos que pueden afectar. Pero más que todo, la ADH tienen que relacionarlo a dos cosas, ¿no? Uno, lo que es la hiperosmolaridad y otro, lo que es la reducción de la volemia, ¿no? Entonces, cuando se reduce la volemia y se genera hiperosmolaridad, se empieza a liberar lo que es la ADH, ¿no?, para corregir ese problema. Bueno, ¿cuál es la función de la ADH? La ADH tiene varios receptores, como pueden ver, el receptor B1A y el B1B, que trabajan a través de lo que es la fosfolipasa C, y el B1A, por ejemplo, está en los vasos sanguíneos, nos dice, en el hígado y también en algunas vísceras del aparato digestivo. Entonces, en estos órganos su función principalmente va a ser la vasoconstricción, ¿no? Recuerden que su otro nombre de la ADH es arginina vasopresina, entonces esa función de generar vasoconstricción. Luego tiene otro receptor 1B, ¿no?, nos dice, se activa por la fosfolipasa C y se encuentra en la hiposa anterior, ¿no? Tiene otro tipo de funciones, no es tanto ya lo que es la captación de agua, también tiene funciones vasoconstrictores, también de lo que es la gluconeogénesis en algunos órganos. Y el que nos interesa bastante es el receptor B2. El receptor B2 se encuentra en los túbulos, nos dice túbulo colector renal, rama ascendente de la sal de Henle, se activa lo que es la adenilciclasa y va a movilizar una proteína que son las acoporinas 2. Aquí tenemos, por ejemplo, esa célula tubular renal,
donde por acción de la arginina vasopresina, la ABP, entonces con su receptor B2, empieza a activar justamente la adenilciclasa para que empiece a movilizar estas vesículas. En estas vesículas vamos a encontrar estas proteínas canal que son las acoporinas. Entonces, por acción de la ADH, esto va a ir hacia la membrana de la célula tubular y va a empezar a acoplar justamente las acoporinas 2, cuya función es permitir el paso del agua. Entonces, esto es como un pequeño canal y el líquido que está aquí va a empezar a ingresar a la célula y posteriormente va a pasar al intersticio. Esa es la función de la acoporina, ¿no? Principalmente en los túbulos renales con su receptor B2. ¿Qué otras hormonas participan en la regulación del agua? Pero ahora ya también lo que es la regulación del sodio, porque estos dos siempre trabajan juntos. Tenemos, por una parte nos dice, vasoconstrictores como la angiotensina 2. La angiotensina 2 no trabaja sola, sino tiene, como ustedes han debido verlo, un eje, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, los tres se activan para generar la captación de sodio y mediante esto también aumentar el líquido del espacio extracelular. La angiotensina 2 entonces está circulando en la sangre, nos dice, sitio de acción sobre las arteriolas glomerulares del túbulo proximal y su función principal la retención de sodio, ¿no? Mediante esa vasoconstricción. La aldosterona se produce en la glándula adrenal, participa o trabaja sobre los túbulos distales del riñón y también se dedica a la retención de sodio, ¿no? La vasopresina, que nosotros lo conocemos como la ADH, ¿no? Se produce en el hipotálamo, actúa sobre la porción gruesa del rama ascendente de la cervical y principalmente el túbulo distal, ¿no? Ahí es donde más trabaja porque esta región es impermeable al agua, por tanto necesita la acción de la ADH para que empiece a captar agua. La vasopresina entonces su función es retención de agua, ¿listos? Netamente en agua. Luego tenemos catecolaminas de la glándula adrenal, ¿no? Ya sabemos que esta produce adrenalina, por ejemplo. Participa o actúa en las arteriolas glomerulares del túbulo proximal, también se dedica a la retención de sodio. Luego tenemos los nervios renales a nivel del riñón, actúan sobre las arteriolas glomerulares, túbulo proximal y también se encargan de la retención de sodio. Entonces puede haber una vasoconstricción local. Vasodilatadores. Ahí tenemos, por ejemplo, el factor natriurético auricular que les comentaba como péptido natriurético auricular. Se produce en la aurícula cardíaca, actúa en los conductos colectores cortical medular y este se opone al resto de las hormonas que hemos visto. Entonces, en vez de retención de sodio, el péptido natriurético es natriuresis o pérdida de sodio, ¿no? El óxido nítrico, que esto lo producen los vasos sanguíneos, el endotelio, actúa sobre las arteriolas glomerulares y la nefrona distal. También su función es la natriuresis. Normalmente estos, digamos, son los que van trabajando para que no se retenga mucho sodio. Prostaglandinas, y aquí, digamos, es porque no es recomendable consumir muchos AINES, ibuprofeno, diclofenaco, etcétera. Todos estos AINES reducen estas prostaglandinas. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las más digamos, utilizadas a este nivel? Prostaglandinas E2 y el I2, llamada también la prostaciclina. Estas prostaglandinas lo produce el riñón normalmente. Ahorita ustedes están produciendo prostaglandinas en su riñón. Estas prostaglandinas actúan sobre las arteriolas glomerulares, la rama ascendente de la cervical, conductos cortical medular, entonces sobre todas las arteriolas glomerulares en estos segmentos. Su función principal es la natriuresis, entonces están permitiendo, facilitando que se genere una salida de agua y de sodio por los riñones. Esa es su función de las prostaglandinas. Si uno consume AINES, entonces está inhibiendo la formación de estas prostaglandinas, principalmente los AINES que son COX no selectivos, ¿no? Que no son selectivos de la ciclooxigenasa 2. Y eso afecta a sus riñones. Es una persona que ya tiene insuficiencia renal o tiene problemas renales, es muy peligroso que le den también AINES, ¿no? Porque va a reducir su concentración de prostaglandinas, ¿ya? Entonces ahí tienen
digamos, un efecto indeseable de lo que son los AINES, principalmente los que no son COX-2 selectivos, porque estos van a reducir a estas prostaglandinas. Muy bien, aquí tenemos un cuadrito donde se resume el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Primero empezamos con el hígado. El hígado va a sintetizar lo que es el angiotensinógeno, ¿no? Entonces el angiotensinógeno es una proteína producida por el hígado. Esta proteína va a circular por la sangre, ¿no? Y esta proteína, cuando se encuentre con una enzima que es la renina, es una hormona pero actúa como enzima, entonces el angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1. Ahora, ¿por qué se libera la renina? Nos dice, cuando el aparato yuxtaglomerular detecta que hay poca diuresis o poca filtración, perdón, entonces hay poca agua y principalmente poco sodio, entonces activa lo que es sus células yuxtaglomerulares para que empiecen a liberar renina. Y esta renina rompe el angiotensinógeno para que se transforme en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a seguir circulando y cuando pase por los pulmones se va a encontrar con una enzima, ¿no? Que lo va a convertir en angiotensina 2. ¿Listo? Esta angiotensina 2 ya es activa, ¿no? Produce vasoconstricción, pero el efecto más importante es que cuando pase por la glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal, entonces va a activar a otra hormona que es la aldosterona, ¿no? ¿Y la aldosterona qué va a hacer? La aldosterona es amiga del sodio, ¿no? Entonces lo que hace es que se aumente la reabsorción de sodio. Y el sodio también tiene sus amigos. ¿Cuáles son sus amigos del sodio? Es el cloro, ¿no? Y por arrastre también va a ser el agua, ¿no? También favorece la reabsorción de agua gracias al arrastre. Es decir, el sodio y el cloro empiezan a abandonar la luz tubular y el agua va a acompañarlos, ¿no? Por arrastre. Si la aldosterona tiene amigos, también tiene enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos de la aldosterona? Es principalmente el potasio, ¿no? Entonces favorece la reabsorción de sodio y también favorece la expulsión o la secreción de potasio, ¿no? Y el potasio no se va a ir solo, el potasio también va a favorecer la excreción de hidrogeniones. ¿Listo? Es por eso que aquí también nos dice excreción de hidrogeniones. Entonces, esos dos efectos, ¿no? Reabsorbe sodio y elimina potasio. Muy bien, entonces como pueden ver, ese es, digamos, el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Como desde el riñón va a comandarse la formación de una hormona, la angiotensina 2, y esta a su vez estimula la formación y la liberación de la aldosterona, ¿no? Si ustedes recuerdan ese cuadrito de lo que son los mineralocorticoides, entonces el paso clave, ¿no?, para la transformación a estos compuestos era la presencia de angiotensina. Sin angiotensina no se produce aldosterona. Muy bien, entonces en su examen puede haber preguntitas muy parecidas, ¿no? Indica, ¿no? Paciente, 75 años, peso 85, calcule el agua corporal total, ¿no? Y a su vez puede calcular el agua en el espacio intracelular, extracelular e intravascular, ¿ya? Obviamente que yo no voy a preguntarlo así sencillo, voy a hacer un enunciado más largo, ¿no? Paciente de 25 años, que vive en Coroico, ¿no? Que ha tenido episodios de, puede ser diarrea, puede ser algún tipo de deshidratación, o un abuelito que no ha consumido líquidos. Entonces, entre una de las preguntas, calcula el agua corporal total, ¿no? Entonces, ¿de qué datos nos vamos a ver o vamos a anclarnos? Es la edad 1, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Si es un abuelito, ya no es el 60%, ¿no? Va a reducir. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Peso 85, sí, peso 85, ¿ya? Entonces 85, y no lo he puesto en este caso el 0,6 porque ya ha pasado de los 65 años, ¿no? Entonces como es mayor a 65, 0,5, ¿listo? Y su agua corporal total va a ser 42.5 litros, ¿listo? Esto les pongo como ejemplo, pero no creo que les pregunte porque ya va a ser más uso de calculadora. El otro es simplemente una multiplicación. Eso yo creo que lo pueden hacer, ¿no? O no por calculadora. Lo van a hacer, yo sé, confío en ustedes.
Ya, entonces, esto también se podría realizar, ¿no? Agua intracelular, esos 42 por 2 tercios, ¿no? 28,3. Extracelular por un tercio, 14,2. Y intravascular por un noveno, 4,7 litros. ¿Ya? Es un ejemplo de un cálculo rápido. Pero el dato más interesante sería el agua corporal total. ¿Listo? Como les voy a dejar la diapositiva y lo van a ir viendo también. No se hagan lío ahí. ¿Cómo era? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los requerimientos de agua? Es decir, una persona que por alguna razón no puede consumir agua, ¿cómo podríamos calcular sus requerimientos? Nos dice, debería consumir de 20 a 40 centímetros cúbicos por kilogramo de peso, ¿no? Y eso se puede administrar, nos dice, por diferentes esquemas. Hay un esquema aquí que les pongo, que es el 4-2-1. Los primeros 10 kilogramos por 4, ¿no? De 10 a 20 kilogramos por 2, y el resto por 1. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Les pongo aquí, ¿no? Ejemplo, si una persona es de 70 kilogramos, ¿no? Entonces, de 20 a 40 sería de 1.400 a 2.860. Eso sería su requerimiento de agua diario, ¿no? Si lo dividimos entre 24, nos sale entre 58 a 116 centímetros cúbicos por hora. Eso es lo que debería estar consumiendo cada hora. ¿Cómo se le puede dar? Digamos, si la persona está consciente, pero por alguna razón no puede consumirlo, se puede dar por sonda nasogástrica, ¿no? Si está inconsciente, no se usa sonda nasogástrica, ¿no? Porque se puede broncoaspirar, ¿listo? En personas inconscientes nunca se da soluciones por sonda nasogástrica, ¿no? Por la broncoaspiración. Entonces, en ese caso se puede utilizar vías parenterales, ¿no? Venosa periférica, venosa central. Y si aplicamos este esquema, entonces nos dice los primeros 10 kilogramos por 4, sería 40, ¿no? Después sería 2 por los siguientes 10, 20. Y 1 por el resto. Como la persona pesa 70 kilogramos, aquí hemos usado 10, 10, y solo nos sobraría 50. Entonces sería, lo sumamos todo y nos sale 110 centímetros cúbicos hora. Y lo comparamos, está dentro de lo que hemos calculado, está, ¿no? Entre 58 a 116. 110 está en el rango, ¿ya? Entonces es otra forma, ¿no? Hay muchas formas de calcular. Entonces aquí se ha puesto dos, uno por requerimiento de 20 a 40 y otro es por este esquema 4-2-1, ¿no? Que igual nos da un valor similar, ¿no? Para poder reponer lo que es la cantidad de agua, ¿ya? Ahora, esta tablita es importante porque les orienta a ver qué grado de deshidratación se tiene. Muchas veces hay un paciente y uno duda, ¿no? ¿Tienes deshidratación? ¿No tienes deshidratación? O tal vez es muy grave la deshidratación y rápidamente hay que darle líquido. Entonces nos habla. Deshidratación leve, moderado y grave sería, o severo. ¿Listo? Y nos dice más o menos la cantidad de agua que ha perdido. De 1 a 5%, de 5 a 10%, y el más severo sería mayor al 10%. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que valorar al paciente? Nos dice primero la conciencia. ¿Está consciente? Responde a todos los estímulos, las preguntas. Entonces, es una deshidratación leve, ¿no? Grado 1. ¿Está normal? ¿Está despierto? Responde a preguntas. Entonces, puede ser también grado 2. Si no está consciente, eso puede ser una deshidratación grave, grado 3. Los ojos, ¿están normales o se han hundido? ¿No? Entonces, si están hundidos, puede ser de grado 2 o puede ser grado 3. La lengua, ¿está pastosa? ¿No? ¿O está seca? Si está seca, entonces puede ser grado 2 o grado 3. Tiene sed. Esto siempre, en los abuelitos puede ser que no nos indique que tenga sed, ¿no? Eso es porque su mecanismo de sed se va atenuando, ¿no? Entonces, si es una deshidratación leve, no tiene sed, ¿no? Por ejemplo, ustedes a lo largo de la mañana han estado aquí, han perdido líquidos, ¿no? Por la evaporación, ¿no? De vías respiratorias, ¿no? Si alguien ha transpirado algo, entonces, si no es mucha su pérdida, están en leve, ¿no? Van a tomar un vasito de agua y ya está, han repuesto su pérdida de agua.
Pero cuando ya empieza a aparecer la sensación de sed, entonces es una deshidratación grado 2. Cuando han jugado un partido, se han cansado, han transpirado, han botado mucha agua, ¿no? Necesitan hidratarse porque ya se ha activado su mecanismo de la sed. En el grado 3 también hay sed, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces está inconsciente, ¿no? Y no se puede determinar eso. La piel es normal o tiene signo de pliegue positivo, ¿no? Entonces ustedes hacen un pliegue y eso debería ser instantáneo, ¿no? Mientras más tarde en recuperar su forma, más deshidratados están, ¿no? A ver, hagan un ratito, vean si tienen deshidratación grave, tal vez alguien no tiene sed o no tiene mecanismo de la sed. Entonces muchas veces esto hace el pliegue y lentamente vuelve a su posición normal. Entonces, deshidratación. Luego, tensión arterial. Normotenso, en deshidrataciones leves, puede estar normal también en 2. Y en la deshidratación grave ya hay hipotensión. ¿Listo? Taquicardia no está presente. Puede estar un poquito elevado en deshidratación grado 2, ¿no? Es decir, llegando casi a 100, 90, 96. Y en el grado 3 hay taquicardia, pero el pulso es ya casi indetectable. Hacen pulso radial y no se siente, ¿no? Entonces, en los pulsos grandes, ¿no? Carotidio, se puede todavía encontrar, pero es bien suave el pulso, casi indetectable. Eso se llama pulso filiforme, muy débil, ¿no? Casi imperceptible. La perfusión, entonces nos dice normal, en el caso del grado 2 es piel fría, ¿no? Entonces empieza a enfriarse principalmente los dedos. Y en el grado 3 incluso hay acrocianosis, la puntita de los dedos se vuelve morado, ¿no? Medio azulado. Entonces eso nos puede indicar también una deshidratación grave. La orina es normal cuando es grado 1, puede haber una disminución en la diuresis grado 2 y en la grado 3 ya no hay diuresis, está en anuria, porque el riñón ya está empezando a captar toda la cantidad, todo el agua que está saliendo por la filtración porque le falta, ¿no? Hay una disminución de agua en el cuerpo. La densidad está en 1,20 en grado 1, 1,30 grado 2 y mayor a 1,35 en grado 3. Está muy concentrada la orina, eso les dice. pH puede estar normal en grado 1, puede estar entre 7,10, 7,30 grado 2 y menor a 7,1 grado 3, imagínense. Ya por debajo de 7,2 ya tiene que pensarse en correcciones, ¿no? Del pH. ¿Listo? Entonces esto ya es peligroso. Taquipnias, no hay taquipnias, puede haber una ligera taquipnia grado 2 y en grado 3 hay taquipnia, ¿no? Su respiración está acelerada. Entonces, dependiendo de eso, ustedes pueden clasificarlo en 1, 2 y 3. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder hacer su reposición, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo nos dice, una señora de 60 años, de 60 kilogramos, tiene diarrea, vómitos, malestar general, pero está consciente, ¿no? Presenta taquicardia y diuresis de 0,3 centímetros cúbicos por kilogramo, ¿no? Entonces, aquí nos dice ya taquicardia, ¿no? Pero el resto, digamos que no tiene problema, está consciente, que es lo más importante, porque cuando es paciente consciente, se le puede dar líquidos por vía oral, ¿no? Puede consumir, no es necesario vía central, pero inconsciente sí. Entonces, ¿qué nos dice? Calcule el agua corporal total, el déficit de agua según grado de deshidratación y calcule la reposición. Entonces, yo les puedo poner un problema parecido, ¿no? Así varias cositas y les digo, pacientes, no siempre taquicárdicas, sino ¿qué me voy a basar? En esto, ¿no? Les puedo colocar algunas de las cositas, ¿no? Y ustedes tienen que clasificarlo, 1, 2 y 3, ¿no? Esto es medio sencillo porque si está casi todo normal, es 1, ¿no? Entonces ya se olvidan de eso, porque solo se concentran en estos dos, ¿no? Grado 2 y grado 3. ¿Ya? Entonces yo les puedo poner paciente, consciente, con ojos de consistencia normal, la lengua pastosa, no tiene sed, su piel tiene signos de pliegue negativo, es instantáneo, normotenso, así que ustedes ya saben que eso es una deshidratación leve, ¿no? Eso no amerita internación o rehidratación, esta persona toma un vasito por ahí y ya tiene sus niveles de agua. Pero si les pongo algo así, entonces ustedes ya tendrían que ver. Entonces, por esa taquicardia, ¿cómo lo clasificarían?
Después está todo casi normal. Bueno, aparte de lo que ya les comento aquí. Así, grado 2, ¿no? Porque grado 3 era inconsciente, ¿no? Esa conciencia. ¿No? Así de sencillo, ¿ven? Así hago mis preguntas de sencillo. Entonces, le van a hacer el cálculo para una deshidratación de grado 2. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Entonces, agua corporal total, como es una señora, entonces ya no la hago por 0,6, ¿no? La hago por 0,5, ¿no? Me da como 30 litros de agua corporal total. Deshidratación de grado 2, como hemos quedado, ¿no? Porque está consciente, solo es taquicardia, ¿ya? Entonces, nos dice ahí 10%. ¿Por qué le he puesto 10%? Por esto, ¿no? Entonces le dice, ¿no? Si es grado 2, calcule, puede ser entre el 5 al 10%, ¿no? Si es grado 3, más del 10%, ¿no? Ya puede ser 11, 12. Y si es grado 1, 1 a 5%. En este caso he usado el 10%. Pueden usarlo el 5, no hay problema, pero digamos el 10 es la... Entonces se usa el 10% y me sale que su deshidratación presenta un déficit de 3 litros o 3.000 centímetros cúbicos, ¿no? O ml. La necesidad basal, entonces nos dice 30 cc por el peso de la persona. Esto nos sale como 1,8 litros o 1.800 cc. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sabemos que esta persona tiene una necesidad de 3.000, que es su grado de deshidratación, más 1.800, que es su necesidad basal. Sumado nos da 4.800 ml o centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, eso se hace en la reposición. Ves lo que ha perdido más lo que necesita diariamente y lo sumas. ¿Listo? Y eso es lo que hay que darle en el transcurso del día. Ahora, ¿le tengo que dar todo en la primera hora? No. Nos dice, las primeras 6 horas se puede dar la mitad, ¿no? Entonces, de 4.800, 2.400. Que sería más o menos 400 ml cada hora. Esa va a ser la velocidad de infusión. Las 18 horas restantes se da el resto, ¿no? Los otros 2.400, ¿no? Que sería a 133 ml hora, ¿no? Que sería su velocidad de infusión. ¿Ya? Entonces ustedes después van a ir corroborándolo, pueden corroborar también con su calculadora y ¿qué se llama? Ahí van viendo. Cuidados o precauciones. En los ancianos hay disfunción miocárdica y algunos pueden tener incluso falla renal, ¿no? Entonces no va a ser en 24 horas, sino nos dicen de poner en 48 horas, ¿no? Porque ya los abuelitos, su corazoncito no es de un joven, entonces con volúmenes de agua ya pueden empezar a entrar en arritmias, porque va a ser incapaz de manejar ese volumen. Y otro también que sus riñones también han envejecido. Ustedes saben, ¿no? Se van reduciendo la cantidad de nefronas y esto también reduce la función de su riñón, por tanto no podemos sobrecargarlo, ¿no? 24 horas, no llenar de agua. Entonces podemos hacerlo en 2 días la reposición. Muy bien, algunas formulitas que van a ir usando, esto más que todo en clases prácticas, ustedes ya en los días lunes, viernes, van a hacer sus ejercicios, entonces les dejo algunas fórmulas que les pueden servir. Tenemos, por ejemplo, lo que es los osmoles. Los osmoles pueden ser efectivos y no efectivos. ¿Qué quiere decir efectivos? Los efectivos quiere decir que no van a cambiar mucho en los líquidos en los que van a administrar, por tanto la osmolaridad se va a mantener. Los no efectivos rápidamente atraviesan las membranas, por tanto pueden reducirse del líquido extracelular al intracelular o al revés, del intra al extra. Se mueven muy rápido, le dicen. Por tanto, no van a mantener la osmolaridad de los líquidos. Muy bien, entonces tenemos la osmolaridad plasmática, se puede calcular por esta fórmula, 2 por el sodio más glucosa dividido entre 18 más nitrógeno ureico sérico dividido entre 2.8. Pero eso sería la osmolaridad no efectiva, porque está incluyendo al nitrógeno, ¿no? Ureico sérico, porque ese se moviliza. Entonces, otra que sería la eficaz sería, nos dice 2 por el sodio más glucosa entre 18. ¿Listo? Sin necesidad del nitrógeno ureico. Luego tenemos osmolaridad que debería ser entre 280 y 290 miliosmoles. En la sangre, cuando se está
se tomen los valores, debería estar en este rango. Y si encontramos más mayor a 320 miliosmoles, ya sería una hiperosmolaridad, ¿no? Puede ir subiendo paulatinamente, pero por encima de eso ya totalmente elevado, ¿no? Muy bien, otro ejercicio, ¿no? Paciente de 50, peso 89, sodio 150, glucosa 400, nitrógeno 20. Calcular el agua corporal total y la osmolaridad eficaz, ¿no? Al decir eficaz, le estoy diciendo sodio y glucosa, ¿no? No lo metan todavía al nitrógeno de serio. ¿No pueden hacerlo? Un ratito, está muy sencillo. Luego les pongo lo que es la respuesta. Entonces, ustedes van a ver que en las clases subdocentes de 35 años estamos 0,6. Y como he dicho, a menos que diga lo contrario, es varón, entonces usamos eso, ¿no? 0,6. Entonces es 53.4 litros de agua corporal total. La osmolaridad eficaz es 2 por sodio más glucosa dividido entre 18. ¿No? Entonces 2 por 150 más 400 entre 18 debería salirles 322. ¿No? Esa sería la osmolaridad eficaz. Ya, entonces así de sencillo. Obviamente no lo voy a hacer, digamos, voy a ver la forma que más o menos trate de que ustedes no tengan que hacer un cálculo largo, ¿no? Que sepan la fórmula y que sepan cómo se aplica. Entonces, yo me voy a dar la idea. Entonces, no estén necesitando sí o sí una calculadora para hacer eso. O sea, cosas sencillas como multiplicación, división, pero ya logaritmos y otras cosas raras, no, a ver. Muy bien, como estamos viendo, uno de los trabajos que tenemos es la deposición de líquidos, ¿no? Nos dicen las soluciones cristaloides dejan pasar justamente el agua a través de las membranas, ¿no? Y las sustancias coloides permanecen en el interior de los vasos, no atraviesan las membranas. ¿Cuáles son estos coloides? Albúmina, dextrano, algunas gelatinas y... Bueno, esto no es la gelatina que venden, ¿no? Son soluciones, ¿no? Parecidas a las proteínas que retienen el agua dentro de los vasos, ¿no? Y como dice aquí, ejercen efecto oncótico. La función de estos coloides es que el agua permanezca dentro del vaso y no se salga, ¿no? Y en el caso de los cristaloides, que es lo que generalmente se va a usar, es más bien lo contrario, que el agua difunda a través de los vasos y se vaya al intersticio, ¿no? Y se reponga las cantidades de agua que se han perdido. ¿Listo? Muy bien. Recomendaciones, ¿no? Entonces, el tratamiento debe ser individualizado, ¿no? Es decir, no todos van a recibir la misma cantidad, como hemos visto, se puede usar el peso para determinar la cantidad, ¿no? De déficit de agua y también para su reposición. Entonces, no todos tienen bien la misma cantidad, va a variar. Hay que tener en cuenta ciertas enfermedades que pueden, digamos, alterar el tratamiento. Nos dice la falla cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que pueden, digamos, generar que no pueda soportar mucho volumen de líquidos las personas, los pacientes. Evitar soluciones hipotónicas en situaciones de producción de deshidratación. ¿Cuál sería una solución hipotónica? ¿No? Por ejemplo, la solución fisiológica, ¿cuál es? Al 0